Animales domésticos, de Alejandro Zambra. En uno de sus brillantes ensayos literarios, el poeta W. H. Auden aconseja a los escritores que aprendan varias lenguas, que estudien, entre otras materias, mitología, meteorología y cocina, que cultiven un huerto y que críen a una mascota. Desconozco cuánto sabe Alejandra Costamagna sobre mitología o meteorología, y tampoco sé si es una buena cocinera, pues a pesar de que yo la he invitado a almorzar varias veces, ella nunca ha correspondido a esas invitaciones. Estoy seguro, en cambio, de que Alejandra tiene gatos, porque hablar con ella es solo a veces hablar de literatura, pero con demasiada frecuencia hablar sobre sus gatos, de manera que, para decirlo con un leve redoble de tambores, sé mucho sobre los gatos de Alejandra Costamagna, aunque lamentablemente no los conozco, porque, creo que es necesario repetirlo, ella nunca me ha invitado a su casa. No sé si Alejandra alguna vez tuvo un huerto o al menos un jardín. Ahora que lo pienso, no es difícil imaginar a alguno de sus personajes regando las plantas o podándolas cuidadosamente. Me parece haber leído un cuento de Alejandra, un cuento inexistente que sin embargo estoy casi seguro de haber leído, sobre un personaje que se despierta a las 4 de la madrugada y en vez de tomar un vaso de agua o fumarse un cigarro, va al patio, se pone a regar el jardín y mientras el agua cae y hasta moja sus pantuflas, siente algo parecido a la felicidad. Nunca he leído ese cuento de Alejandra, básicamente porque ella no lo ha escrito, pero pienso que debería escribirlo, que solo ella podría escribirlo. Lo he pensado más de una vez, a propósito de algunas atmósferas que para mí no sería fácil describir prescindiendo de esta frase. Esto parece un cuento de Alejandra Costamagna. Hablo de un mundo por el que a veces circulamos, pero que es solo de ella. Un mundo que, si esto sonara bien, podríamos llamar costamañano, pero la verdad es que no suena muy bien. Ese mundo, como digo, se parece mucho al nuestro, y sin embargo conserva un lado irreductible, a veces orgullosamente secreto. Pienso en los finales, sobre todo. Lo que los relatos de animales domésticos cuentan no es exactamente lo que parecen contar, y nos demoramos un poco en darnos cuenta. Al principio, nos dejamos llevar por la historia y creemos reconocerla e incluso durante un rato nos sentimos en casa y caminamos seguros por esos territorios que creemos familiares. Pero de pronto descubrimos un matiz, un dejo, una marca que no podíamos prever. Entendemos entonces que no habíamos entendido, entendemos que el cuento era otro, que estamos y no estamos ahí. Nos reconocemos en esas vidas porque también nosotros somos así. Esos también son nuestros problemas, pero a la vez sabemos que solo ellos, que solamente esos personajes actuarían de esa manera, porque los personajes de Alejandra Costamagna poseen ese aire de verdad que provoca esa famosa y placentera confusión, el milagro genuino de la literatura. Lo que pasa cuando la vida parece estar en el lado del libro, cuando los personajes parecen tan reales que durante un largo y valioso segundo nos volvemos nosotros, con el libro en las manos, menos reales. Animales domésticos es un libro sobre hijos sin hijos, sobre gente que habla sola, o con el gato, sobre enfermos que no confían ni en los doctores, ni en los milagros, ni en las excepciones, y sobre seres solitarios que, como se dice en un relato, no creen ni en Pantajalí, ni en Cristo, ni en el camino del medio, ni en los sobrevivientes, ni en los sucesores, ni sobre todo en los padres. Pero principalmente Animales domésticos es un libro sobre los límites de lo cotidiano,
sobre las presencias que tenemos tan encima que somos incapaces de verlas, de sentirlas. Algo que admiro de Alejandra es esa especie de amable sobriedad que late en su escritura. Es su sello, su tono. Nunca exhibe su autoridad, aunque de hecho sabe siempre muy bien de lo que habla. Conoce su barrio, conoce a su gente, conoce su jardín, conoce a sus gatos, pero no se demora en aspavientos ni se queda en las frases para el bronce, y respeta enormemente a los lectores. Creo que eso es necesario destacarlo. Alejandra respeta a los lectores y en ese sentido se distancia de ese grupo numeroso de narradores que publican novelas ya subrayadas y con negritas y con cursivas, pues tienen miedo a que los lectores no entiendan y por eso enfatizan y alardean y gritan tanto. Ese miedo, el miedo a quedarse hablando solo, es comprensible, es un rumor inseparable del oficio, pero el que escribe debe estar dispuesto a quedarse hablando solo, porque un escritor es alguien que intenta decir algo que no ha sido dicho, algo que probablemente sea difícil e incluso imposible decir. Alejandra Costamagna escribe desde esa conciencia, escribe para buscar, y este libro es el inconfundible testimonio de sus hallazgos. Abril 2011.